Atención, Dios quiere que tú seas rico, día 2. ¿Cómo hacerte rico? Día 2 del curso, Dios quiere que tú seas rico. Saludos, millonario. Hoy comenzamos la primera de tus clases sobre cómo hacerte rico, pues Dios quiere que tú seas rico, ¿no es así? ¿Y cómo podrías hacerte tú rico? ¿Cómo es posible? Bien, dijo Cristo en la Biblia: buscad primero el reino de Dios y su sabiduría, y el resto de las cosas se os dará por añadidura, ¿no es así? Y él también dijo: pedid y recibiréis para que vuestra alegría sea completa, ¿no es cierto? Para hacerte rico, solamente necesitas aprender los preceptos de Dorado, pues son los preceptos de Dorado, o que también le llamamos preceptos de Salomón, los que te dan el poder de hacerte rico, ¿comprendes? Entonces, para enseñarte estos preceptos de Dorado, vamos a usar una serie de libros de texto, igual que cuando alguien acude al instituto o a la universidad, utiliza unos libros de texto para aprender las asignaturas, ¿verdad? Aunque son varios textos y libros, vamos ahora a iniciar y hacer hincapié en uno de ellos, que es el libro extraordinario de Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. ¿Y por qué vamos a usar esos libros o este libro en concreto? Primero, porque la historia ha demostrado que toda persona que lee 10 veces el libro Piense y hágase rico, de Napoleon Hill, se hace millonario. Sí, hace ya más de un siglo, Dios introdujo en el corazón del hombre más rico de su tiempo, Mr. Andrew Carnegie, el deseo de revelar el secreto de cómo se había hecho rico a todas las personas de este mundo, para que ellas también pudieran hacerse ricas y ser felices. Sin embargo, Mr. Carnegie sabía que ese secreto era un secreto de fe, pues son los preceptos de Dorado. Y como hombre inteligente, Mr. Carnegie era consciente de que si revelaba esos secretos a las gentes directamente, estas rechazarían esos secretos y le acusarían incluso de estar queriendo usar su fortuna para crear una secta controladora de masas o algo así. Así pues, en su inteligencia, Mr. Carnegie hizo un trato con un joven muy inteligente y prometedor, el Dr. Napoleon Hill. Según este trato, Mr. Carnegie revelaría al joven Hill cuáles eran sus secretos para hacerse rico, esos preceptos de Dorado. Y a cambio, el joven Hill dedicaría 25 años de su vida a estudiar científicamente a los 500 hombres más ricos del mundo y a comprobar científicamente que cada uno de esos millonarios usaban todos y cada uno de esos preceptos. Al mismo tiempo, el Dr. Hill también estudiaría una cifra no menor de 5,000 fracasados para comprobar científicamente que todos y cada uno de los fracasados no creían en esos preceptos de Dorado y que hacían todo lo contrario, los contrapreceptos. Después de esos 25 años de estudio científico, y según dicho acuerdo, el Dr. Hill publicaría todo aquel conocimiento en un libro que fuera fácil de entender, comprender y asimilar por las gentes de su tiempo, de tal forma que ellos pudieran seguir esos principios en su vida y hacerse rico. El Dr. Hill aceptó ese acuerdo, y cuando el anciano Mr. Carnegie le reveló cuáles eran todos esos preceptos, el joven Hill cayó hacia atrás en su asiento, asombrado de la sencillez y eficacia de aquella revelación. Al instante, el joven Hill comprendió que si todas las personas llegaban a conocer eso y aplicarlo en sus vidas, todas ellas se harían inmensamente ricas. Sin embargo, conocedor de las reacciones de la gente, al instante vio que por ser aquellos secretos unas creencias de fe, la mayoría de las personas que las escuchara, sin duda, las rechazaría con escepticismo y pensaría que eran solo tonterías religiosas, a pesar de ser el verdadero camino a la riqueza. Por esa razón, el Dr. Hill comprendió al instante que si se quería conseguir que ese conocimiento fuera aceptado por las masas, hacía falta demostrar todos aquellos principios de fe usando la ciencia, y que además hacía falta disfrazar todos aquellos principios de fe de tal forma que aparentasen ser principios científicos o de automotivación. Durante los siguientes 25 años, el joven Hill recibió cartas de recomendación de Mr. Andrew Carnegie que le abrieron las puertas de las casas de los hombres más ricos y exitosos del planeta, de tal forma que pudo dedicar esos 25 años a comprobar, rico por rico, que cada uno de ellos utilizaba todos y cada uno de los principios enseñados por Mr. Carnegie. El joven Hill se sorprendió enormemente al ver que, al contrario de lo que solía decir la gente sobre los ricos, pues resultaba que todos aquellos millonarios eran personas extremadamente amables, sencillas y simpáticos. Eran unas muy buenas personas, y lo que es más, todos eran hombres con una fe muy profunda. El Dr. Hill pudo comprobar que cada uno de ellos creía firmemente en cada uno de los principios de fe que le habían sido revelados por Mr. Andrew Carnegie. Uno de esos principios decía: todo lo que merece la pena poseer, merece la pena que se rece por ello. ¿Te das cuenta? Algún
algún sector de la élite suele meter en la cabeza de las personas que los ricos son personas malvadas y capaces de todo por dinero. Sin embargo, tanto yo como el Dr. Napoleon Hill comprobamos que la mayoría de los verdaderos grandes millonarios son personas con una fe inmensa, de un corazón muy puro y que rezan aproximadamente 20 veces más que un sacerdote promedio. ¿Te has fijado? Tras aquellos 25 años de estudio, el Dr. Hill aún dedicó otros 12 años a practicar enseñando esos principios de éxito por medio de conferencias, cursos, revistas, etc. Y así adquirió la experiencia y habilidad necesaria para finalmente poder publicar el libro que le había prometido a Mr. Andrew Carnegie unos 37 años atrás. Así fue como se publicó Piense y hágase rico del Dr. Napoleon Hill. Aquel libro cambió el mundo, se transformó instantáneamente en uno de los libros más vendidos del mundo y comenzó a cambiar vidas una tras otra. Tanto es así que el 80% de los grandes millonarios que existen hoy en día son personas que nacieron en la pobreza y que sin poseer ningún tipo de estudio y ningún tipo de amigo importante ni influencias, construyeron su propio imperio y se hicieron los hombres más ricos del mundo. Personas como Bill Gates, Warren Buffett o Steve Jobs son solo unos pocos de estos ejemplos. Pronto voy a mostrarte el testimonio de varias docenas de personas muy famosas que alcanzaron su fama y su riqueza gracias a tener un único secreto. Todos ellos leyeron 10 veces el libro Piense y hágase rico de Napoleon Hill. Todos ellos leyeron 10 veces ese libro y creyeron en lo que él se enseña y pasaron a tener círculos a cada uno de los principios que se enseñan en ese libro. Y gracias a esos círculos, a esos principios, se hicieron ricos, pues el Dr. Napoleon Hill fue tan inteligente que para evitar que las personas rechazaran aquellos preceptos de fe, él los enseñó como si fueran unos simples principios de motivación y gracias a ese pequeño truco consiguió mejorar la vida de millones y millones de personas. Fíjate que justamente como el Dr. Hill disoció esos preceptos de fe explicándolos disfrazados de simples principios, es por eso que para que el precepto penetre dentro de la persona, que esta persona necesita leer el libro 10 veces, pues es gracias a leerlo esas 10 veces que el principio penetra hasta el subconsciente, igual que la semilla penetra en la tierra y crea raíces hasta crecer y recuperar su verdadera forma de precepto, ¿comprendes? Una vez que la persona agarra, gracias a esas lecturas repetidas, los círculos a esos preceptos, es que esa persona se hace enormemente millonaria. ¿Te das cuenta? Por esta razón, durante este año, vamos, entre otras cosas, a leer Piense y hágase rico 10 veces. Me gustaría decirte también algo que es poco conocido. El propio Napoleon Hill predicó con el ejemplo y por la venta de ese libro se hizo enormemente rico y ganó una cantidad de dinero que al cambio en dinero de hoy es el equivalente a 40,000 millones de dólares. ¿Te imaginas escribir un libro y ganar 40,000 millones de dólares americanos? Esto quiero que lo tengas presente porque algunas veces he visto que hay personas que cuando leen el libro de Napoleon Hill lo leen como si fueran las opiniones de un viejito o de un don nadie y eso no es así. Napoleon Hill fue el hombre más sabio de su época sobre los preceptos de Dorado. Fue el hombre que supo más acerca de cómo hacerse rico y también fue uno de los hombres más influyentes de su época. Literalmente, el doctor Napoleon Hill fue el que sacó a Estados Unidos de su gran crisis en aquel tiempo. Fue el doctor Hill el que dictó al presidente Roosevelt aquella famosísima frase histórica de no hay nada que temer excepto al propio miedo. Y fue también el doctor Hill el que nombró a dedo a todos los miembros del gabinete de dicho presidente. Fue el doctor Hill el que tomó todas aquellas decisiones y gracias a él fue que sacó a los Estados Unidos de la mayor crisis que ha vivido en toda su historia, salvando con ello a millones y millones de familias. De hecho, el doctor Hill hizo todo aquello sin cobrar ni un solo dólar al presidente ni a su gobierno. ¿Por qué? Porque el doctor Hill ya era rico, se había hecho rico por su propio trabajo escribiendo su libro y todo aquel trabajo lo hizo gratis solamente para ayudar a las personas de a pie, ¿te das cuenta? Entonces, cuando leas Piense y hágase rico, no leas como si estuvieras leyendo una simple opinión, léelo como si estuvieras leyendo a un gran sabio, como si leyeras a Confucio, a Lao Tse, a Buda o incluso como si leyeras la propia Biblia, porque de hecho Piense y hágase rico está hablando de los propios preceptos de Dorado, así que su contenido es como poco tan sagrado como el de muchas partes de la Biblia, ¿te das cuenta? Además, recuerda que al árbol se conoce por sus frutos. Si algún amigo o profesor o pariente te dice una cosa y el libro de Napoleon Hill te enseña otra, tú haz caso a Napoleon Hill. Recuerda que Napoleon Hill ganó por su propio trabajo más de 40,000 millones de dólares, así que Napoleón sabía de lo que hablaba, ¿te das cuenta? Si alguien que conozcas te dice algo contrario a lo que enseñaba Napoleon Hill, pídele que te enseñe los 40,000 millones de dólares que haya ganado por ese conocimiento, y si no te los puede mostrar, entonces tú ten muy claro que esa persona está equivocada y que Napoleon Hill es el que tiene la razón, ¿de acuerdo? Lo que enseña Napoleon Hill es el conocimiento y la sabiduría acumulada por los 500 hombres más ricos del mundo de su tiempo, hombres millonarios que habían empezado desde cero y que gracias a esas formas de pensar y actuar alcanzaron la mayor de las riquezas, ¿entiendes? Lo que te estoy mostrando aquí es que si tú pasas a pensar y actuar como esas
esas personas, tú también te harás rico, ¿te das cuenta? Y te harás rico porque esas formas de pensar no eran otra cosa que fe, es decir, círculos a preceptos de dorado. Así pues, cuando tú sigas esos preceptos, igual que ellos los seguían, tú también te harás igual de rico, ¿comprendes? De hecho, la historia demuestra que Napoleon Hill tiene la razón. Durante los últimos 100 años, todos los millonarios se han hecho ricos por haber seguido esos preceptos. Así de simple. El 80% de esos millonarios aprendieron esos preceptos gracias a leer 10 veces el libro Piense y hágase rico. Y el 20% restante aprendió esos mismos preceptos de algún padre o abuelo rico o los descubrieron por sí mismos. Lo importante es que todas las personas que son verdaderamente ricas lo son gracias a que aplican esos preceptos con círculos. Ciertamente, algunas de esas personas ni siquiera saben que eso es un precepto, pero si creen en ese principio y creen en él con todo su corazón, lo que es lo mismo con tener círculos, ¿no es así? Ahora, me gustaría que vieras los testimonios de estas personas, millonarios y famosos que se hicieron ricos gracias a leer 10 veces Piense y hágase rico. Quiero que los leas muy atentamente porque la enseñanza que contiene este día de hoy es que si tú lees 10 veces Piense y hágase rico, tú te harás rico. ¿Lo has comprendido? Aunque yo no te escribiese absolutamente nada más o no saquemos ningún video más de este curso, con solo que tú demostrases círculos suficientes durante este año para que tú leas 10 veces Piense y hágase rico, solo con eso tú te harías rico. ¿Entiendes? Como te dije ayer en el día 1 de este curso, Dios quiere que tú seas rico y lo quiere en serio, es decir, no es ninguna broma, que Él quiera que tú seas rico. Realmente es una orden de Dios, ¿te das cuenta? Es una orden que Él está dando a todos porque Dios es un padre amoroso que quiere todo lo mejor para sus hijos. Y así, igual que un buen padre envía a sus hijos al instituto y a la universidad para que tengan unos estudios y puedan ganarse la vida honradamente y tener dinero suficiente para vivir bien, de igual forma Dios nos ordena a todos nosotros leer 10 veces Piense y hágase rico para que todos podamos tener los estudios suficientes en los preceptos de dorado, como para hacernos ricos honradamente y poder tener dinero suficiente para que podamos comprarnos todo lo que deseemos y que también podamos ayudar a los necesitados. ¿Comprendes? Como dijo Cristo, para que tu alegría sea completa. ¿Entiendes? Naturalmente, no leas el libro a toda prisa y mal. Dios no te mete prisa en conseguir eso. Él quiere que tú lo hagas bien, pues esto es justamente el precepto del bambú, ¿comprendes? El tema es generar las raíces y entonces la riqueza surgirá en tu vida, ¿te das cuenta? Entonces, ahora que tú ya sabes que Napoleon Hill fue el mayor sabio de su tiempo sobre cómo hacerse rico y que toda persona que lee 10 veces Piense y hágase rico se hace rico, entonces ahora voy a mostrarte esos testimonios de personas ricas y famosas para que esos testimonios reales ayuden a tu fe. Te garantizo que leer estos testimonios o ver estos testimonios te hará comprender muchas cosas y te permitirá sacar mayor provecho cuando leas Piense y hágase rico. ¿Estás listo? Estos son algunos de los testimonios. Yo empecé con solo $40 y ahora tengo $6,000 millones, todo gracias a Piense y hágase rico. Yo leo Piense y hágase rico cada 2 o 3 años para mantenerme en el camino del éxito. Damon John, fundador y CEO de Fubu. Yo nací en la pobreza y gané $1 millón en un solo año, y eso que solo tenía 20 años. ¿Cómo lo hice? Yo seguí los consejos del libro de Mr. Hill, Piense y hágase rico. Ganar $1 millón es así de simple. Jerry Robert, autor de La mentalidad millonaria. Jamie McIntyre, un escritor australiano que suspendía la asignatura de literatura y ortografía en la escuela y que ahora tiene 7 bestsellers en el mercado. Hace 15 años yo estaba arruinado, debía $150,000. Entonces yo leí Piense y hágase rico y al instante supe dentro de mí que yo iba a transformarme en un millonario hecho a sí mismo y que ocurriría en un futuro no demasiado distante. Antes de que pasaran 5 años, yo era millonario. Este es el mejor libro sobre cómo alcanzar el éxito que jamás ha sido escrito. Piense y hágase rico me hizo millonario, y empezando con nada. El famoso Brian Tracy, autor y millonario. Realmente, tú te harás rico leyendo 10 veces Piense y hágase rico. ¿Cuál crees tú que es el problema que te impide hacerte millonario? ¿Que no tienes un título o doctorado? No hay problema, el 90% de los millonarios no tienen títulos, no tienen estudios y no tienen doctorados. El 90% de los millonarios son iguales a ti. Ellos son malos en los estudios, pero buenos ganando dinero. Ellos son iguales a ti en todo, menos en el dinero. ¿Te gustaría ser iguales a ellos en el dinero también? Es fácil, tú solo necesitas hacer lo mismo que ellos hacen. Y para eso simplemente tienes que leer 10 veces Piense y hágase rico. Y realmente funciona. ¿Qué me dices? ¿Ves otro problema? ¿Que no tienes dinero para invertir? ¿Que no tienes contactos ni amigos influyentes? Sin problema. ¿Sabías que el 90% de los millonarios nacieron en la pobreza? Mira a gente como Steve Jobs, Warren Buffett, Henry Ford, Anthony Robbins, todos los nombres que aparecen en la lista de los 500 hombres más ricos del mundo. Y tú podrás ver que casi todos ellos nacieron en la pobreza. ¿Qué pensamientos te despierta el saber esto? ¿Qué te hace sentir? Dime, ¿cómo pudieron todos ellos, comenzando sin amigos influyentes, sin contactos, sin estudios y sin dinero, alcanzar la riqueza? Tú encontrarás la respuesta a
esa pregunta haciendo lo mismo que hicieron ellos, leyendo 10 veces Piense y hágase rico. ¿Te das cuenta? Mira más historias reales. Han pasado 50 años desde que mi mente fuese por primera vez expuesta a Piense y hágase rico. En 1963 mi hermano Al me entregó un regalo que yo considero como un verdadero tesoro. Él me dio una copia de Piense y hágase rico que él mismo había forrado en cuero marroquí negro. Por supuesto, yo he estudiado otras cosas, copias de este maravilloso libro a lo largo de los años, pero siempre he llevado conmigo la copia que mi hermano Al me regaló. Todos y cada uno de los días de mi vida, allí donde yo fuera, este libro ha estado a mi lado. Desde el mismo día en que lo recibí, gracias a este libro, mi vida ha cambiado para mejor y mejor. La filosofía contenida en las páginas de este libro es sin duda alguna la mejor perspectiva del éxito que tú puedes encontrar en ningún lado. Ahora mismo yo estoy dictando estas palabras mientras estoy sentado en mi biblioteca personal, completamente rodeado por varios miles de libros, grandes libros, pero ninguno de ellos ha tenido el impacto en mi vida como lo tuvo Piense y hágase rico de Napoleon Hill. Cuando Piense y hágase rico fue puesto por primera vez en mis manos, yo estaba sentado en una salita de incendios en un suburbio de Toronto, Canadá. En aquel tiempo yo era un joven de 26 años que estaba completamente confundido, infeliz y completamente arruinado. Yo no poseía absolutamente ninguna cantidad de educación formal. Yo no tenía ninguna experiencia en negocios. Mi mente se mantenía concentrada en todas las cosas que yo no tenía y en lo desafortunado que yo era. Y me preguntaba continuamente por qué yo no podía conseguir esas cosas. Sin embargo, el libro del Dr. Hill me inspiró y causó en mi mente, o que mi mente dejara de concentrarse en las cosas que yo no podía hacer y pasara a concentrarse en las cosas que yo sí podía hacer. Cuando yo estudié la poderosa información contenida en este libro, yo comencé a buscar caminos y formas posibles en que yo pudiera hacer las cosas en vez de preguntarme sobre lo que yo no podía. Yo he desarrollado el hábito de leer un par de páginas de Piense y hágase rico cada día y he llegado a la conclusión que cualquiera que sea el problema que yo tenga delante de mí, la solución siempre la encuentro dentro de las páginas de este maravilloso libro. Otro hábito que yo he formado a lo largo de los años y que te invito a seguir tú también es a leer el capítulo titulado Persistencia todos los días durante 30 días al menos una vez al año. Recientemente yo viajé a Kuala, Malasia, para hablar en la conferencia de la Fundación Napoleon Hill, donde el primer ministro de Malasia fue premiado con el galardón Napoleon Hill. Aunque Napoleon Hill ya pasó a la siguiente fase en esta eterna jornada, la Fundación Napoleon Hill continúa con su gran trabajo. Yo claramente recuerdo el momento en que yo caminé por primera vez dentro de la biblioteca de la Fundación, que contiene muchos de los manuscritos del Dr. Hill. Mientras caminaba por la biblioteca, un profundo sentimiento de gratitud me llenó. Yo me siento en gran deuda con Napoleon Hill por la vida de riqueza y abundancia con la que he sido bendecido. Por eso yo, con toda la experiencia que he adquirido a lo largo de toda mi larga vida, yo te recomiendo con todas mis fuerzas que tú hagas exactamente lo mismo que yo hice hace 46 años atrás. Leer Piense y hágase rico una y otra vez, hasta que este libro pase a ser parte de tu forma de pensar, de tu forma de sentir y de tu forma de ser. Tú te harás millonario por hacer eso. Bob Proctor, protagonista de El Secreto, autor del bestseller Tú naciste rico. 22 de junio del 2007. Este es el mejor libro sobre alcanzar el éxito jamás escrito Anthony Robbins. Los consejos y principios enseñados por Napoleon Hill son tan coherentes, relevantes e importantes hoy en día como lo fueron el día en que fueron escritos. Donald Keough, presidente y CEO de Coca-Cola. El trabajo del Dr. Hill transformó el siglo XX y hará lo mismo para este siglo XXI. Ningún escritor, ningún líder, ningún gurú han llegado cerca de la sabiduría de Napoleon Hill. La obra del Dr. Hill ha de ser tomada como referencia porque su sabiduría posee un nivel monumental e inigualable. Bill Brock, autor de La nueva ciencia de la venta y la persuasión. Este es el clásico de todos los clásicos. Harvey Mackay, autor del bestseller número 1 en la lista del New York Times, titulado Nadar con los tiburones sin ser comido vivo. Uno de los días más importantes de mi vida fue el día en que yo comencé a leer Piense y hágase rico en 1937. Clement Stone. Piense y hágase rico es eterno y continuará mejorando vidas. Su poder para transformar los sueños y pasiones de la gente en una realidad es increíble. Piense y hágase rico hizo realidad mis sueños y por eso es y siempre será mi libro número 1 de referencia. Don Price, conferencista profesional, autor, vendedor y experto en marketing y proveedor de soluciones positivas. Tardé 17 años en transformarme en el campeón mundial, pero yo siempre sabía en lo más profundo de mí que yo sería el primero algún día. Piense y hágase rico de Napoleon Hill cambió mi vida. Este libro me inspiró, me entusiasmó y con la fe en mí mismo que recibí a lo largo de sus páginas, yo también superé la prueba de la persistencia e hice realidad mi objetivo en la vida. Alcancé el éxito por medio de
de hacer mi sueño realidad. Este libro realmente es un libro cambiador de vidas, que puede ayudarte a alcanzar el éxito que exactamente tú desees. Te hará hacer realidad tu objetivo en la vida. Peter Ebdon, campeón mundial de snooker 2002. Piense y hágase rico fue uno de los primeros libros de motivación que yo leí. Simplemente agarra el libro y lee un capítulo. Sus ideas nunca caducan. Patricia Fripp, conferencista, coach y presidenta de la Asociación Nacional de Oradores. Yo conocí Piense y hágase rico cuando era un estudiante de high school, prepa, instituto. Este libro me fue recomendado por un profesor que enseñaba una clase llamada Vida Diaria. En ese momento de mi vida yo sufría de baja autoestima y este libro fue un factor motivante, decisivo para mí. Me hizo ver y sentir que yo podía hacer realidad cualquier cosa que yo deseara y creyera dentro de mí. Y así fue, yo hice realidad todos mis sueños. Truett Cathy, fundador, gerente y CEO de Chick-fil-A Corporation. Los escritos de Napoleon Hill tuvieron una gran influencia en mi vida y me hicieron comprender que nuestro Dios nos dio dentro de nosotros unas alas de águila que te permiten elevarte por encima de todas las dificultades y conducirte hasta donde tú desees. Tú necesitas estirar tus alas antes de poder volar. Y una vez que tú tienes un deseo ardiente de ver hecho realidad un objetivo concreto en tu vida, tú puedes estirar tus alas y volar más rápido hacia tus sueños de lo que jamás habías pensado. Padre Brian Cavenagh, tercera orden de franciscanos y autor de Las semillas del sembrador. Napoleon Hill no solo era un genio, era un amigo que alentaba y motivaba a todos los que conoció, incluido a mí. Este libro es una joya. Compra toneladas de copias para regalárselas a tus amigos, familiares y clientes exactamente como yo hago y mejora sus vidas. Dottie Walter, CEO de Escuela Internacional de Orador. Un clásico. Si tú no lo has leído, léelo. Y si tú lo has leído, léelo de nuevo. Thomas Krum, autor de La magia del conflicto y Viaje al centro. Si tú sigues los principios de Piense y hágase rico y permites que se transformen en parte de tu vida, tú alcanzarás el éxito en todo lo que hagas. Yo he leído Piense y hágase rico más de 50 veces a lo largo de los años mientras creaba la mayor multinacional de eliminación de plagas, sirviendo a millares de restaurantes, hoteles, hospitales y yates alrededor del mundo. Al Burger, cofundador con su esposa Sandy de la multinacional llamada Asesinos de Insectos. Yo considero Piense y hágase rico como la Biblia de alcanzar el éxito personal. Las cosas que enseña, sus principios y sabiduría son eternos. Yo lo he leído muchísimas veces y continúo recomendando el libro a mi público allá donde vaya. Si usted desea alcanzar el éxito, lea usted Piense y hágase rico. Alan Kleinans, entrenador del éxito y conferencista profesional. Yo amo Piense y hágase rico. Napoleon Hill enriqueció mi vida. Yo he leído Piense y hágase rico de Napoleon Hill 13 veces. Will Smith. Piense y hágase rico es el mejor de su género. Ningún otro libro es siquiera comparable a este clásico. Este me dio a mí, un inmigrante ilegal en los Estados Unidos, la esperanza y el conocimiento que yo necesitaba para hacer mis sueños realidad. Todo el mundo que lea este libro puede aprender la sabiduría de Napoleon Hill y transformar su vida con ella. Tony Alcázar, autor de La nueva raza latina en América. El éxito personal no es algo que simplemente ocurra. Tú tienes que trabajar para que ocurra. Este libro te muestra el camino más corto que puedes recorrer, tu propio camino hacia la libertad y el éxito individual. Karen Spider, escritor y editor manager de la revista Entrepreneur. Piense y hágase rico fue el libro más importante para nuestro fundador José Silva. La sabiduría de este libro para alcanzar el éxito es completamente atemporal. Hilda Silva Rubio, gerente y CEO de El Método Silva. Piense y hágase rico tuvo un tremendo impacto en mi vida. Mi empresa no existiría si no fuera por este libro. Y ahora 7 años, 15 lecturas adicionales y más de 350 gimnasios después, yo aún aprendo nuevos secretos de éxito cada vez que los leo. Secretos que aplico tanto en mi vida personal como en mi negocio. Sin ninguna duda, este es el mejor libro sobre negocios y éxito que jamás ha sido escrito. Darren Carter, fundador de Centro de Gimnasios Express, presente en más de 6 países. El título Piense y hágase rico lo dice todo. Si usted aún no lo ha leído, usted debería leerlo. Y si usted ya lo ha leído, usted debe leerlo otra vez. Aquí la palabra rico significa mucho más que riquezas económicas. Ningún otro libro combina los secretos de la verdadera riqueza como lo hace el trabajo de Napoleon Hill. Si usted siente que algo está faltando en su vida, usted podrá encontrar la respuesta en este libro. Es completamente atemporal y eterno. Le potenciará y le motivará para elevarle a un nuevo nivel. Compre este libro, léalo, viva de acuerdo a lo que se enseña en él y usted obtendrá riquezas en cada aspecto de su. Dr. Rick Saruna, terapeuta mental, conferencista y creador de la terapia Cambio de Pensamiento, eliminando la voz interna negativa. Yo nací en la pobreza y gané $1 millón en un solo año, y eso que aún tenía solo 20 años. ¿Cómo lo hice? Yo seguí las instrucciones que Mr. Hill da en su libro Piense y hágase rico. Así de simple. Jerry Robert, autor de La mentalidad millonaria. ¿Verdad que tras leer estos testimonios o ver estos testimonios reales, ahora tú entiendes mucho mejor la importancia de leer 10 veces Piense y hágase rico? Entonces ahora consigue una copia de Piense y hágase rico. Puedes comprarla en cualquier lugar o puedes conseguirlo en cualquier biblioteca pública. Puede ser una copia nueva o una vieja de segunda mano, o incluso puede ser una copia de algún amigo que te lo deje. No importa. Lo que quiero es que tengas una copia física de Piense y hágase rico para que puedas leer un capítulo del libro cada noche
noche antes de dormir, ¿de acuerdo? Lo mejor sería que primero leyes el libro entero una vez, primero para agarrar una idea general. No te pares demasiado en los distintos puntos del libro, solo una primera leída para comprender la idea general, ¿ok? Luego da una segunda leída, pero esta vez agarra un bolígrafo rojo y subraya todas las frases que te parezcan importantes en el libro. En esta segunda leída, lee un capítulo cada noche y léelo despacio y atentamente. Cada idea o concepto que te parezca importante lo subrayas en rojo. Luego darás una tercera leída. Esta vez agarras una libreta e irás tomando apuntes. Cada parte que te parezca importante la irás apuntando en la libreta y también irás escribiendo ideas o explicaciones de ese concepto que surjan de tu comprensión de leer el libro. Irás tomando apuntes como si estuvieras preparándote para hacer un examen sobre el libro, ¿de acuerdo? Cada noche tomarás apuntes de un capítulo del libro, o si el capítulo es muy largo, de medio capítulo. En esta tercera leída también intentarás memorizar todas aquellas frases o conceptos que te parezcan los más importantes, como toda cosa que merezca la pena poseer en la vida, merece la pena rezar por ello, ¿ok? Luego darás una cuarta leída. En esta ocasión agarrarás un marcador fluorescente y resaltarás los conceptos que más importantes te parezcan. Verás que comparándolo con la segunda leída, en la que subrayaste en color rojo, habrá cosas que subrayarás distintas, porque tu comprensión del libro habrá cambiado. De igual manera, en esta cuarta leída, leerás y subrayarás un capítulo cada noche, o medio si es muy largo. Después darás una quinta leída, en la que apuntarás en los márgenes del libro los comentarios y detalles que se te ocurran. Y a partir de ahí, darás otras 5 leídas más del libro, e irás viendo cómo con cada leída comprendes más y mejor todos y cada uno de los conceptos. Y cada vez irás comprendiendo mejor qué cosas son precepto y por qué te hacen rico. ¿Te das cuenta? Esto es algo que has de hacer tú por ti mismo, ¿ok? Fíjate que todo padre responsable envía a sus hijos a la escuela y a la universidad para que ellos tengan estudios y luego puedan tener un buen trabajo y puedan tener una vida honrada, ¿no es así? Sin embargo, las estadísticas nos muestran que en los países desarrollados el 50% de los médicos y abogados están sin empleo. En países como España, muchos barrenderos de la calle son médicos, arquitectos y abogados, licenciados y doctores, porque hay tanta cantidad de personas tituladas que ya no hay trabajo para todos. Así que muchas personas se pasan años y años estudiando en el colegio y en la universidad, todo para nada. ¿Te das cuenta? Sin embargo, el 90% de los hombres más ricos del mundo no tienen ningún título universitario. Muchos de ellos no tienen ningún estudio formal, pero ellos sí leyeron Piense y hágase rico 10 veces. ¿Te has fijado? Eso demuestra que en el mundo real, los verdaderos estudios que hace falta tener es haber leído Piense y hágase rico más de 10 veces. ¿Te das cuenta? Sería mucho mejor si los padres permitieran a los niños tener una adolescencia feliz y libre del estrés que marcan los exámenes de prepa y universidad, con tal de que les exigieran leer una vez cada 3 meses Piense y hágase rico, y les hicieran ver películas como El Secreto, por ejemplo, porque así esos jóvenes tendrían la misma formación que poseen los hombres más ricos del mundo y ellos alcanzarían el verdadero éxito en la vida. ¿Te das cuenta? Los estudios más importantes que necesita una persona es leer Piense y hágase rico 10 veces, hasta que sus enseñanzas penetren en tu subconsciente y se transformen en una parte de ti y de cómo vives tu vida. Y después de que eso haya ocurrido, seguir leyéndolo una y otra vez cada pocos meses. ¿Comprendes? Entonces, lee este maravilloso libro 10 veces, ¿de acuerdo? Léelo, estúdialo, hazlo parte de ti y verás cómo la riqueza y las bendiciones de Dios Padre alcanzan absolutamente todos los aspectos de tu vida para que tu alegría sea completa. Un fuerte abrazo y bendición.